Y esto parte también desde el sistema político. Fíjense, se reemplaza el Senado por una Cámara de las Regiones. ¿Y qué diferencia tiene la Cámara de las Regiones respecto del Senado? La Cámara de las Regiones, por ejemplo, establece que las personas que representan a las regiones deben tener residencia o estar avecindadas en la región que buscan representar. Sabemos hoy día que hay gente que tiene la casa de playa en la región de los lagos y representa, ¿cierto?, a la región de los lagos. Y esta residencia debe ser por 4 años. Además, los representantes de la Cámara de las Regiones deben rendir cuentas a los gobiernos regionales. ¿Se imaginan ustedes en la institucionalidad actual un senador, por ejemplo, que concurra al CORE a dar explicaciones de qué es el trabajo que ha hecho? Sería algo poco probable, por decirlo de alguna manera elegante. Ahora se entiende, ¿cierto?, que la Cámara de las Regiones debe tener personas que vivan en la región y que deben ir a rendir cuenta al gobierno regional, y de esta manera se busca vincular entonces las definiciones de las regiones a lo que está pasando a nivel central. También aparece la posibilidad de iniciación de trámites legislativos desde los gobiernos regionales a través de los territorialistas o las personas de la Cámara de las Regiones. Se incorporan elementos de autonomía fiscal, de autonomía administrativa. Pudiéramos ir detallando el articulado, pero probablemente, y con esto quiero redondear la reflexión, no es que el texto se aplica, el 2026 se empieza a correr la Cámara de las Regiones y decimos, listo, tenemos Estado regional. Sino que más bien es un camino que se señala. ¿Y por qué digo que se señala un camino? Porque, por ejemplo, en el capítulo de autonomía fiscal se dice, se podrán crear impuestos regionales. No dice que se van a crear, se podrán crear. Dice, se podrán crear en los gobiernos regionales tasas y cotizaciones, ¿sí? Se dice que los gobiernos regionales podrán hacer un estatuto regional. Entonces, de alguna manera, se deja las herramientas para que progresivamente vayamos avanzando en la diferenciación de los territorios unos de otros, manteniendo la armonía, la cooperación entre uno y otro, y ahí podemos ir detallando más atribuciones, ¿cierto? La capacidad de pedir empréstitos, pedir plata. La capacidad de hacer empresas públicas para resolver problemas de primera necesidad. La capacidad de solicitar transferencia de competencias. Es decir, el gobierno regional del Biobío puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me traslade competencia en relación a educación. Y el 2028. Y quizás mi región, la región de los lagos, el 2041, solicite transferencia de competencias de salud. Y quizás la región de Antofagasta, el 2046, solicite transferencia de competencia en materia de turismo, qué sé yo. Entonces, de alguna manera se entrega un camino que se ve recorriendo progresivamente. Eso yo creo a modo de general. Muy bien. Y sobre lo que usted estaba comentando, Soledad, hay una parte importante que considero que habría que destacar sobre las regiones autónomas. Y precisamente los artículos 227 y 228. Se establece que la organización y funcionamiento interno de cada región debe ser establecido por un estatuto regional. Y este estatuto debe ser elaborado y propuesto por el gobierno regional y aprobado por la Asamblea Regional. La pregunta es, ¿cómo debemos entender este estatuto? Si sería una especie de constitución regional, ¿cuáles serían los alcances y límites de este estatuto? Bueno, sobre los estatutos regionales, aquí pasa algo muy bonito. Porque como cada región va a escribir su propio estatuto regional, el estatuto regional de Biobío va a ser muy distinto al estatuto regional de Antofagasta y el de los lagos. Y yo sospecho, porque son como unas regiones distintas, que probablemente el estatuto regional del Biobío algo tendrá que decir de la industria maderera o de la industria forestal. Claro. Sospecho. Y el de Antofagasta seguramente algo dirá de la minería y el de los lagos de la salmonera, pensando en las capacidades productivas de cada región. Entonces ahí partimos, ¿cierto?, con esto como de que las entidades territoriales son distintas y en consecuencia sus estatutos son distintos. Se entiende que los estatutos regionales será elaborado y propuesto por el gobernador regional en concurrencia con los asambleístas y debe haber herramientas de democracia directa de cada región. Cada región verá cuál es el mecanismo de democracia directa. Probablemente algunas regiones plebisciten su estatuto regional. Probablemente otras regiones hagan iniciativas populares regionales o algo por el estilo. Entonces, de alguna manera, parte la autonomía incluso en cómo se construye este estatuto. Y cada estatuto va a establecer cómo este estatuto se reforma. Entonces, puede ser que el estatuto regional del Biobío se reforme solo
mediante una consulta ciudadana, pero que el Estatuto Regional de Antofagasta se reforme solamente con la mitad de los votos de la Asamblea. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque como va a haber diferencias en cómo se escriben, cómo se formulan, qué aspectos tocan, va a ocurrir que entre las distintas entre las distintas regiones, iremos avanzando de manera, cada uno a su ritmo, pero también de manera coordinada. Porque el Biobío va a ver que el Estatuto de los Lagos consideró tal cuestión que a nosotros no se nos había ocurrido. Mira, considerémoslo. Entonces, de alguna manera va a haber un fenómeno muy interesante de diferenciación, ¿cierto?, de cada región, pero al mismo tiempo de un avance armónico. ¿Qué dice el texto constitucional? Que el estatuto verá la organización administrativa, funcionamiento interno de cada región. Fíjense, organización administrativa y funcionamiento interno. Y ustedes como estudiantes de Derecho saben mejor que yo que el contenido y el alcance de los preceptos jurídicos hay que interpretarlos. ¿Quién va a interpretar qué está contenido en el estatuto y qué no? La Corte Constitucional. Bien. Porque la Constitución que proponemos establece que las competencias de los conflictos de competencia serán resueltos por la Corte Constitucional. Además, estos estatutos deben sancionarse por una ley. Entonces, vamos a tener en los próximos años mucha discusión. Bueno, ¿y esto corresponde o no en un estatuto? ¿Cuál es el alcance? Y la Corte Constitucional va a opinar. ¿Y esto es ley o no? Bueno, la expresión constitución regional a mí la verdad no me gusta, porque creo que va un poco en una idea personal, ¿cierto? Porque tenemos un Estado único, indivisible, que aparece reiterado varias veces en el articulado, y los estatutos regionales no pueden ir más allá que la ley y la Constitución, por cierto. Así que va a ser un periodo muy entretenido para contarle un poco la película, que aparecen las normas transitorias. Cuando esta Constitución se apruebe, en un periodo de 3 meses máximo, el presidente de la República llamará a sesión del primer Consejo de Gobernadores. Y el Consejo de Gobernadores será un órgano colegiado, compuesto por todos los gobernadores y gobernadoras, presidido por el presidente de la República, y tendrán como función ir trabajando en conjunto para ir implementando el diseño del Estado regional. Así que esta es de las primeras cuestiones que pasará. En un periodo de 3 meses se va a componer este órgano colegiado y empezarán, ¿cierto?, a implementar progresivamente el estatuto regional, y el gobierno del Estado regional. Muy bien, muchas gracias, don Gaspar. Para finalizar el tema de descentralización, y usted que ha vivido los embates de la centralización, la propuesta de Constitución dedica un título exclusivo en el capítulo 6 y lo denomina ruralidad. ¿Qué oportunidades nos da este nuevo texto en el título de ruralidad? Probablemente es relevante considerar que haya un par de artículos exclusivos a la ruralidad. Claro. Entonces, en principio, desde una definición, ¿cierto?, se explicita que la ruralidad es una expresión territorial, que tiene diversas formas de vida y de producción, que se desarrollan en torno a la relación directa de las personas con los recursos naturales, ¿cierto?, con la tierra, el agua, el mar. ¿Qué aspecto es práctico y puntual? Más allá de la definición jurídica, ¿cierto?, que a ustedes los abogados les encantan los principios, las definiciones. Un aspecto puntual es que se establece primero que se facilitará la participación de las comunidades rurales a nivel local, cuestión que sabemos que hoy día es un desafío. Basta darse una vuelta por cualquier sector rural para reconocer que la organización política o participativa es mucho más débil, dado que hay más, a mi juicio, elementos como propios de la subsistencia diaria que a veces dificultan la participación en instancias formales. Pero algo que yo creo que llama mucho la atención porque vino justamente de personas del mundo rural es el artículo 243, que establece en forma explícita que se fomentarán mercados locales, ferias libres y los circuitos cortos de comercialización. Los circuitos cortos de comercialización básicamente tiene que ver con que los alimentos principalmente que se produzcan en una zona sean idealmente consumidos, comercializados en el lugar más cercano posible a esa zona. No esperamos que en Biobío planten papaya, pero cuando sea posible se disminuye la huella de carbono, se favorece el consumo local y por cierto que se favorece también la soberanía alimentaria. A mí me parece que como principio en materia de ruralidad, aparte de reconocerlo, explicitar los circuitos cortos de comercialización es una demanda que vino desde el mundo de la ruralidad y que de alguna manera podría constituir una punta de lanza para en el futuro favorecer la producción de alimentos y la comercialización en lugares cercanos donde estos son producidos.
Además, la ruralidad se menciona como una de las categorías sospechosas en el artículo de no discriminación. En particular, como en esta Constitución se habla de la igualdad sustantiva, que vamos a hablar al final de eso, el establecer la ruralidad como una categoría sospechosa de discriminación implica necesariamente que habrá que tenerlo presente en términos judiciales, en términos de legislación, como una categoría sospechosa de discriminación, y en consecuencia debieran haber acciones afirmativas que busquen disminuir las barreras de acceso de la población rural a la satisfacción de todos sus derechos. Yo creo que hay una discusión interesante que se va a ir dotando de contenido en las próximas décadas y una buena forma de empezar. Muchas gracias, don Gaspar. Quisiera pasar al tema de salud ahora, para dar final a la parte final, quizá resolver algunas consultas sobre descentralización, pero para alcanzar con el tiempo, pasemos al tema de salud. Como breve introducción, una de las temáticas más mencionadas por la población es el tema de la salud. Y en todos sus aspectos, a lo largo de los años, se han dado largas discusiones legislativas y constitucionales sobre cómo mejorar este acceso al servicio de salud. Actualmente en Chile se encuentra vigente un sistema de salud que tiene una dimensión pública y una privada. Y esta se articula sobre la base del artículo 19, número 9 de la Constitución, bajo el título Derecho a la protección de la salud. En este sentido, la propuesta de Constitución, en el artículo 44, establece el derecho a la salud y al bienestar integral. ¿Qué implicancias prácticas trae este cambio de nomenclatura en la forma en que se concibe el derecho a la salud? La salud, en general, cuando se estudia, se conoce, suele interpretarse desde la dimensión, primero, de salud exclusivamente física, y muchas veces también desde las prestaciones de salud. Es decir, ir al doctor, ¿cierto? Que te vea, o la doctora, que te haga una receta y te atienda. Ahora, hay algunos principios que de alguna manera comprenden de una manera distinta la salud en esta propuesta de Constitución. Y si ustedes tienen el texto a la vista, esto se ve en el artículo 44 en el inciso 1 y en el inciso 3. Y básicamente se entiende de forma explícita que la salud se reconoce en sus dimensiones físicas y mental, y por eso es muy bonito que el artículo parta reconociendo la expresión mental y termina hablando de la salud mental también, en el inciso 11. Por eso yo le digo muchas veces a las personas que el artículo abre y cierra con la salud mental. Ahora, ¿qué cuestión es muy relevante tener presente para comprender qué es lo que está detrás de esta forma de conceptualizar la salud? Y es que la salud no depende de los doctores y los hospitales. La salud depende de las condiciones de vida en que las personas nacen, crecen, trabajan y se desarrollan. Y voy a poner un ejemplo vulgar, digamos. Imagínense, hay una persona que tiene acceso a un hospital al lado de su casa. Y el hospital es, pero, súper bueno, sin lista de espera, los profesionales son excelentes, los exámenes de última generación, los tratamientos, los laboratorios, todo es, pero, un 7. Pero esta persona vive en una casa donde no hay acceso al agua potable, donde no hay saneamiento. Dentro de su casa hay violencia de género, hay abuso de sustancias, hay un acceso a la educación muy precario, hay además situaciones legales o jurídicas que favorecen la discriminación contra esa persona. Por ejemplo, es mujer mapuche y pobre y analfabeta. Estoy poniendo ejemplo, digamos, así, llevándolo al extremo. Probablemente esa mujer mapuche, pobre, analfabeta, va a vivir poco, se va a enfermar mucho y va a tener condiciones de salud muy precarias, aun cuando tenga acceso a los mejores doctores, los mejores hospitales, ¿sí? Eso, las condiciones en que transcurre la vida, así lo llaman algunos autores, las condiciones en las que transcurre la vida, es lo que se llama determinantes sociales de la salud. Ahora, si usted le agrega además una planta de energía nuclear al lado o algo por el estilo, imagínese además las condiciones ambientales. Y hay gente que lo ha medido. Hay expertos que lo han medido. La OMS dice que del nivel de salud de las poblaciones, aproximadamente un 20% corresponde a los servicios de salud y un 80% a las determinantes sociales de la salud, ¿sí? O sea, todo lo que le acabo de decir. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando hablamos de salud, oye, y el hospital, y el ISAPRE, y FONASA, y los bonos, y el doctor, oye, espérate un poquito. La salud depende mucho más de lo otro. Por eso algunos médicos a veces salimos un poco del hospital para trabajar en la salud de las personas. Y por eso yo decidí salir del box, ¿cierto?
Un proyecto, por ejemplo, de educación sexual en una escuela. O clorar el agua para que tenga menos infecciones gastrointestinales. O fluorar el agua para que los niños tengan menos caries. O los programas de alimentación en las escuelas que afectaron directamente a la desnutrición. Todas esas cuestiones tienen impactos mucho más grandes en la salud a que el doctor sea bueno o malo. ¿Sí? Bien, habiendo dicho eso, como la mayor parte de las políticas inciden en salud, mucho más que los doctores, es que Naciones Unidas definió un concepto hace algunas décadas que se llama salud en todas las políticas. Y básicamente, ¿qué significa? Que cuando se discuta una política de salud, cuando se discuta una política de educación, se tenga presente cómo esta afecta a la salud. Cuando se esté discutiendo una política laboral que va a extender o acortar la jornada laboral o qué sé yo, bueno, pero espérese un poquito. ¿Cómo afecta eso a la salud de los trabajadores o de la sociedad? Y vamos a hacer un proyecto para poner un puente, ¿cierto? Para que junte San Pedro, qué sé yo. Bueno, ¿cómo afecta eso a la salud de las personas de San Pedro, de Conce y a la gente que vive alrededor? Y ese concepto de salud en todas las políticas está muy vinculado con el concepto de determinantes sociales. Porque si entendemos que la salud no se juega en los hospitales, tenemos que tener presente la salud en todas las políticas. Y eso se ha intentado establecer en el punto número 3 del artículo 44. Que dijimos, ¿cómo escribimos esta cuestión? Lo conversamos y decidimos escribirlo así. El Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud, lo más posible, porque entendemos que un diabético no va a dejar de ser diabético porque la Constitución lo diga. El más alto nivel posible, considerando en todas sus decisiones, es decir, salud en todas las políticas, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Entonces, en ese párrafo incorporamos el concepto de determinantes sociales de la salud y de salud en todas las políticas, que son conceptos ampliamente conocidos y reconocidos en materia de salud y que nos abren el foco de cuando pensamos en salud. Entonces, el día de mañana se implementa la ley Cholito, poniendo un ejemplo cualquiera. Entonces uno pudiera decir, oiga, pero espérese un poquito. Yo pudiera ir a la Corte Constitucional quizá y decir, cuando discutieron la ley Cholito, ¿tuvieron presentes las consecuencias en la salud humana? O cuando se piensa un proyecto de reciclaje, o un proyecto de trabajo, o un proyecto de cambiar el pavimento de la calle Lincoyán. Oiga, pero ¿usted pensó en cómo afecta eso a la salud de las personas? Ese es el cambio entonces de paradigma de cuando hablamos de salud en todas las políticas y determinantes sociales de la salud. Y eso es lo que se busca en el inciso 1 y 3 de la norma de salud, que es el artículo 44. Bien, entonces podríamos decir que la salud dialoga con los demás derechos, como la alimentación, la seguridad social, los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, quiero abordar el tema del Servicio Nacional de Salud. Y se ha establecido que este es un sistema universal, público e integrado. ¿Cómo se aborda la construcción de este Sistema Nacional de Salud? ¿Qué quiere decir que sea universal, público e integrado? Y se ocupará de las demandas sociales, como las listas de espera, falta de medicamentos, falta de insumos. Bien, ahora entonces hablemos de lo que menos impacta en la salud. Claro. Que es los sistemas de salud, ¿sí? Que por cierto son muy relevantes y cuando hablamos de salud en general no imaginamos eso. En Chile tenemos una cuestión muy curiosa y voy a tomarme 2 minutos en explicarles de dónde nace la seguridad social. A finales del siglo XIX, en Alemania, un señor que se llamaba Otto von Bismarck, que era además un dictador de derecha que perseguía a socialistas, ¿sí? Dijo, mire, en esta etapa de revolución industrial tenemos muchísimos trabajadores. Y de tanto trabajador, de repente algunos se enferman. Y cuando un trabajador se enferma, no puede seguir trabajando y produciendo plata. Y en consecuencia, esta persona, como no tiene plata, tampoco tiene plata para pagar su prestación de salud. Entonces entramos en un círculo vicioso de pobreza. Entonces, ¿qué dijo el señor von Bismarck? Dijo, mire, hagamos lo siguiente. Cobrémosle a cada trabajador un porcentaje fijo de su remuneración y juntamos todos esos porcentajes en una bolsa y esa bolsa de dinero la vamos a usar para pagar prestaciones de salud cuando alguien la necesite. Y eso es lo que se llama o conocemos hoy día como una cotización,
que entendemos que las cotizaciones es un tipo, yo sé que a los tributaristas quizás no les gustará, pero un tipo de impuesto o de tributación en la práctica, porque se descuenta sin que tú, digamos, puedas oponerte y es proporcional al ingreso. Entonces, así resolvió el señor Otto von Bismarck. Y si ustedes hoy día ponen Otto von Bismarck en Google, sale definido como el padre de la seguridad social. Entonces, ¿qué efecto generaba financiar la salud de esta manera? Generaba el efecto que los que estaban sanos subsidiaban a los enfermos, que los jóvenes subsidiaban a los mayores, las mujeres y los hombres a las mujeres embarazadas, ¿sí? Y así entonces apareció el modelo bismarckiano. Y hoy día más o menos la mitad de los sistemas de salud del mundo tienen un modelo bismarckiano, es decir, que funciona con cotizaciones obligatorias. Y en Inglaterra, después de la Segunda Guerra Mundial, país devastado, pobre, en la miseria, ellos dijeron, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer un sistema de salud que se financie con impuestos generales, no con cotizaciones. Y ese es el modelo de Beveridge. Pero más allá de los tecnicismos, hoy día en el mundo tenemos algunos sistemas que se financian con impuestos y otros sistemas que se financian con cotizaciones. Pongamos la lupa en los que se financian con cotizaciones. La gracia de que se financien con cotizaciones es que al mancomunar las cotizaciones, al estar todas juntas, el que está trabajando ayuda a financiar al que no está trabajando. ¿Y qué es lo raro que hicimos en Chile el año 80? El año 80, el artículo 19, numeral 9, inciso cuarto, establece que cada persona tiene derecho a elegir si quiere atenderse en un sistema estatal o un sistema público. Y esto fue interpretado en la práctica, el año 81, en que cada persona pudiera decidir qué hacer con su cotización obligatoria. De esa manera se interpretó. Porque uno pudiera haberlo interpretado como que uno podía elegir a qué doctor ir, por ejemplo. Pero se entendió como que cada uno podía elegir qué hacer con su cotización obligatoria. Y así es como la cotización obligatoria sirve para financiar seguros individuales privados. ¿Y qué es lo raro? Y les quiero invitar a hacer una reflexión. Los seguros privados, que son muy buenos, yo tengo un seguro de auto, por ejemplo, tienen la característica que la prima o la contribución económica es proporcional al riesgo que tiene el individuo asegurado de sufrir el siniestro que está asegurado. Es decir, ustedes, por ejemplo, que tienen menos de 30, el seguro de auto a ustedes les sale más caro que a mí, porque yo tengo más de 30. Entonces ustedes tienen más posibilidades de chocar curados. Perdón, en la estadística, no lo digo yo. Entonces, la contribución económica es proporcional al riesgo. Entonces, si usted va a un seguro de salud y usted tiene 77 años, diabético, hipertenso, le cortaron una pierna, ha tenido depresión 5 veces y ya ha tenido 10 intentos suicidas y falla renal y en hemodiálisis, imagínese cuánto le va a cobrar la aseguradora. 800 lucas. Pero si usted es un hombre joven, sano, guapo, sin ningún problema, la ISAPRE le va a cobrar 70 lucas. ¿Por qué digo esto? Porque los seguros privados de salud, que son muy buenos, cobran una cotización que es proporcional, cobran una prima que es proporcional al riesgo que tiene el individuo. Y eso, por definición, es un seguro privado. Contribución económica proporcional al riesgo. Versus la seguridad social, donde la contribución económica es proporcional a la capacidad de pago que tiene el individuo. ¿Se fijan en la diferencia? Y esto es una diferencia académica, no política. Seguridad social, contribución económica proporcional al ingreso. Seguro privado, contribución económica proporcional al riesgo. ¿Y qué hicimos en Chile? Una mezcla. Y aquí digo mi opinión, lo peor de cada uno. Porque hacemos una contribución económica proporcional a la capacidad de ingreso, ¿sí? Y con esa plata, tú te puedes pagar un seguro privado con fines de lucro, donde la contribución es proporcional al riesgo. ¿Y qué efecto producimos? Que cuando una persona tiene mucho riesgo de enfermar, o sea, un adulto mayor con enfermedades o una mujer que tiene la loca idea de querer embarazarse, la contribución económica, es decir, la prima, es más alta que su 7%. No sé si me explico, es bien enredada esta cuestión. Sí. Y como es más alta, ¿qué es lo que decide la persona? No, ¿sabes qué? Yo me voy a FONASA, porque ahí pago el 7% nomás. Entonces, finalmente, los seguros privados lo que hacen, y en salud pública los salubristas le llamamos descreme, porque toma a las personas con menos riesgo y mayor capacidad de pago. ¿Y qué incentivo se genera? Y esto es muy, muy especial.
Y es que a finales de los 90, cuando la persona tenía, fíjense, cuando el individuo asegurado tenía muy poco riesgo, pero su 7% era alto, se permitió que pudiera retirar esa plata. Fíjense, las cotizaciones obligatorias desde que nació el señor Otto von Bismarck buscan que se juntan todas las cotizaciones, se paga un sistema y todos se atienden, ¿cierto? Aquí permitimos que cada uno con su cotización, que es equivalente a un impuesto, pudiera pagar un seguro individual, privado, que cobra proporcional al riesgo, que si te falta plata la ponís de tu bolsillo, pero si te sobra plata, te la devuelven. Pero como no te la pueden devolver en el bolsillo, porque es una cotización, te la devuelven a través de toallita húmeda en una farmacia. Se llaman excedentes. Usted puede ir y comprar, ¿cierto?, con su excedente. Entonces, somos el único país del mundo. Así como cuando hablamos de derechos de agua, ¿cierto?, se dice que somos el único. Yo les cuento que en salud somos el único país que hay una contribución obligatoria, que se descuenta, digamos, por ley, y que la maneja una aseguradora privada con fines de lucro. Esa cuestión es muy excepcional. Entonces, ¿qué es lo que se plantea aquí? Yo les voy a contar que la Organización Mundial de la Salud, la OPS, el año 2007, dijo, oiga, Chile, ¿sabe qué? Esto que usted hace es muy raro. Junte las cotizaciones. Se llama mancomunar. Junte las cotizaciones. Y Chile se comprometió a hacerlo. El 2014, la Comisión Asesora Presidencial en materia de salud dijo, oiga, Chile, junte las cotizaciones. ¿Cómo esta cuestión tan rara que no las junte? El 2018, la Universidad de Chile con el Colegio Médico hicieron una propuesta de juntar las cotizaciones. El año 2021, la Universidad Católica de Chile dijo, oiga, junten las cotizaciones. O sea, ya todos lo habían dicho. Y si a usted le parece que la Chile, la Católica, la OMS y la Comisión Asesora Presidencial son organizaciones castrochavistas, el Banco Interamericano de Desarrollo dijo, oiga, Chile, por favor, junte las cotizaciones. Entonces, ¿cuál es la locura que esta constitución propone? Lo que han propuesto todas estas organizaciones, que en el caso que hayan cotizaciones, estas se mancomunen. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que ha mostrado el mundo en nivel de experiencia comparada? Que los sistemas de salud que se financian con impuestos son más progresivos que los que se financian con cotizaciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que a la larga la salud se financie con impuestos. Y ojalá no existan las cotizaciones. Pero hoy día, 1/3 del PIB en salud es de cotizaciones. Entonces no podemos eliminarla. ¿Y qué es lo que establece entonces la propuesta? En el artículo 44, número 9, dice, el Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la nación. Punto. Es decir, se financia por impuestos. Adicionalmente, la ley podrá, como podrá que no, ¿cierto?, podrá establecer cotizaciones obligatorias, y como no queríamos que ocurriera esta locura de que una cotización se use para un seguro privado, un seguro privado con fines de lucro, pusimos, se podrá cobrar cotizaciones obligatorias con el solo objeto. Pensamos mucho cómo lo escribimos para que no pase esto. Con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Esa fue la fórmula, que es lo que recomendó la OPS, la Chile, la Católica, la Comisión Asesora Presidencial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Sí? Bien, ahora, esto es quien paga la salud. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con los privados, las clínicas, los hospitales? Sí. Hoy día en Chile sabemos que el sistema público de salud no tiene las capacidades físicas ni de recursos humanos de entregar las prestaciones que se requieren. Lo sabemos. Y es por esto que hemos visualizado un sistema nacional de salud integrado. Es decir, que este sistema contenga hospitales y que contenga clínicas. Y cuando una persona requiera ser derivado, lo deriven al que esté disponible. Como pasó un poco en la pandemia. Usted necesitaba un ventilador, le daban su ventilador. Y a uno le tocaba en la clínica, a otro en el hospital, y a otro lo subían a un avión y se lo llevaban a Temuco. Porque se necesitaba un ventilador. La idea es lograr un sistema nacional de salud que si usted necesita una hora al cardiólogo, le den una hora al cardiólogo, ya sea en el público o en el privado. Pero este sistema debe estar integrado. Y este sistema debe ser financiado con impuestos generales y si hay cotizaciones, con cotizaciones. ¿Quiere usted atenderse de manera particular? Vaya y hágalo. Pero no haciendo uso de la cotización obligatoria, porque eso sería por un sistema universal para todas las personas.
¿Y por qué esto? Y con esto termino. ¿Por qué esto es tan relevante? Porque hoy día tenemos un sistema donde el acceso a la prestación de salud depende de la capacidad de pago que tienen las personas. Les voy a poner un ejemplo burdo. Imagínense hay una señora que tiene una sospecha de un tumor cerebral. Que lo ve un médico y el médico dice, ¿sabe qué? Tiene sospecha de tumor cerebral. Y ella necesita hacerse una resonancia. Entonces la derivaron al neurólogo del hospital, aquí al Van Buren, le hicieron la orden de resonancia y está esperando la resonancia. Y un estudiante de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción le duele también la cabeza, pero porque tomó todo el fin de semana. Y el lunes en la mañana le duele la cabeza. Y este estudiante, que le duele la cabeza por resaca, tiene un buen plan de ISAPRE. ¿Adivinen ustedes quién se va a hacer en la resonancia primero? ¿El estudiante o la señora? La respuesta es obvia. Entonces, cuando el sistema depende de la capacidad de pago de las personas, se hace muy poco eficiente, porque los recursos son limitados. La cantidad de neurólogos es limitado. La cantidad de resonadores para hacerse una resonancia es limitado. Entonces, lo que necesitamos es generar un sistema que logre integrar a lo público y lo privado y que todas las prestaciones estén disponibles para todas las personas. Porque hoy día en la práctica, las prestaciones están disponibles para los que la pueden pagar. Y los que no pueden pagar tendrán que esperar. Y eso es muy poco eficiente, aparte de ser poco justo. Así que eso yo creo que son los elementos generales de la propuesta de salud. Y cómo se van a integrar, por cierto, que ha entregado la ley. Y podría ir cambiando con el tiempo. Lo importante es que hayan reglas públicas para los prestadores privados que se integren. Y solo como para buscar un parangón, probablemente similar a lo que ocurre hoy día con las escuelas subvencionadas. Que se integran, ¿cierto?, a este sistema de educación, que no pueden discriminar, no pueden lucrar, no pueden tener copago, pero son privadas y funcionan privadamente. Un poco esa lógica, pero también aplicada en salud. Muy bien, don Gaspar. Me gustó mucho el paralelo con la educación. Podríamos hablar de educación en otra oportunidad. Pasemos a comunidad LGBT. En la constitución actual no se trata de la comunidad LGBT en ningún tema. Siendo la propuesta de constitución innovadora en este aspecto, innovadora no solo en la tradición chilena, sino también en la tradición constitucional comparada. Y en este punto me gustaría hablar sobre el artículo 6. Y este artículo menciona un término de igualdad sustantiva. ¿Cómo ello se ve contenido en el proyecto constitucional? Efectivamente, en descentralización y en derechos sociales de aprobarse esta constitución, probablemente nos vamos a poner como a tono con lo que en el mundo, y usted sabe mejor que yo, más o menos ocurre en derecho comparado. Pero si se aprueba esta constitución en materia de diversidad sexual, nos vamos a poner a la vanguardia. Claro. No a tono, a la vanguardia. Probablemente no hay una constitución en el mundo tan vanguardista como esta en materia de diversidad sexual y género. Y hay varios artículos que recaen sobre esta materia. Uno, el que estábamos conversando aquí, que es el artículo 6, que yo le invito a mirarlo si tiene el texto a la mano. El artículo 6, básicamente, parten hablando del concepto de igualdad sustantiva. Yo sé que ustedes están familiarizados con este concepto, pero a mí me gusta materializarlo diciendo que la igualdad es una escalera. Y esta escalera tiene 3 escalones. El primer escalón, y más básico, es la igualdad formal. Somos todos iguales ante la ley. Suena bien. Pero hay unos que son más iguales que otros. Y basta evaluar cómo es la vida de un niño que nace en condiciones precarias versus la vida de un niño que nace en condiciones de mucha comodidad. No somos todos iguales. Entonces no basta decir que somos todos iguales. Entonces el segundo peldaño de este escalón es la no discriminación. Entonces ya, somos todos iguales. Bien. Pero aparte, tenemos la no discriminación. Entonces, cuando sospechamos que hay una discriminación, pueden ocurrir acciones políticas o acciones judiciales que respondan a esa discriminación. Y el tercer paso de la igualdad, que es el avance que propone esta propuesta de constitución y que es un avance, por cierto, que no se nos ocurre a nosotros, sino que está descrito a nivel comparado, es la igualdad sustantiva. ¿Y qué propone la igualdad sustantiva? Que para poder lograr la igualdad deben realizarse acciones afirmativas para promover esa igualdad. Entonces, si yo digo, oiga, aquí somos todos iguales, entonces todos pueden entrar a esta sala, pero en esta reunión no hay lengua de señas.
Entonces, si hubiera alguien aquí sordo o alguien que quería venir, que era sordo, ¿estamos realmente dando una reunión en condiciones de igualdad? Y la respuesta es no, porque esa persona no puede. Y si no hay un ascensor funcionando, ¿puede alguien en silla de ruedas acceder? Tampoco. Entonces, ¿estamos promoviendo la igualdad? No, porque la igualdad sustantiva supera la declaración formal de igualdad y busca entregar condiciones o acciones afirmativas. Y aquí en el artículo 6 se dice que el Estado promueve una sociedad donde mujeres, diversidades, ¿cierto?, puedan participar en condiciones de igualdad sustantiva en las decisiones que tomen las organizaciones políticas. Entonces, los hombres y las mujeres somos iguales. Bien. Oye, pero cuando se enferma un cabro chico, ¿quién lo cuida? ¿La mamá o el papá? ¿Quién deja de trabajar? La mamá. Cuando un adulto mayor requiere cuidados porque está postrado, ¿quiénes dejan de trabajar para cuidarlo? ¿Los hijos o las hijas? Las hijas. Cuando sale una pega muy buena, pero es en la noche, entonces hay que volver tarde caminando sola en la calle, ¿quién deja de tomar esa pega? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Y así pudiera decir 30 ejemplos más. Sabemos, y está estudiado, que por las mismas pegas las mujeres ganan menos. Sabemos que en los espacios de deliberación política las mujeres intervienen menos. Sabemos que cuando las mujeres hablan, las interrumpen más. Sabemos que cuando las mujeres tienen buenas ideas, la audiencia suele pensar que la intervención la hizo un hombre, no ella. Y todas estas cuestiones están medidas, no se me ocurren a mí. Entonces, todas esas condiciones, aunque digamos que los hombres y las mujeres somos iguales, hace que en la práctica no seamos iguales. Y es por esto que el concepto de igualdad sustantiva implica acciones afirmativas. ¿Y qué acción afirmativa, por ejemplo, hay en materia de género? La paridad. Entonces, mire, ya, está bien, somos todos iguales, ya, excelente. Pero pase lo que pase, la mitad de la representante a lo menos debe ser mujer. Y este concepto de igualdad sustantiva, ¿de qué manera se materializa? En que la Constitución tiene un artículo, que es el artículo de no discriminación, que es el artículo 25, el artículo de igualdad y no discriminación. Y fíjese la arquitectura que pusimos al texto en términos de texto jurídico. El 25 es el artículo de igualdad y no discriminación. A ver dónde está. Aquí. Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva. Fíjense. O sea, la igualdad la entendemos como igualdad sustantiva, no igualdad formal. Y eso implica acciones afirmativas para ejercer la igualdad, como la paridad, por ejemplo, o poner una rampa para las personas discapacitadas. ¿Y qué significa cuando hablamos de igualdad sustantiva? Que la carga de la prueba, y esto lo decía, por ejemplo, el profesor Vial, que la carga de la prueba se invierte, porque ya no tiene la persona en silla de ruedas que probar de que está siendo discriminado, sino que más bien, si no hay una rampa, la Universidad Católica esta universidad tendrá que garantizar de que efectivamente sí proveyó las condiciones para que esa persona pueda acceder. Entonces cambia un poco la forma en cómo entendemos la discriminación. Y por eso es que esta Constitución reconoce como titulares específicos de derecho a los grupos que por razones estructurales les cuesta más acceder a su derecho. Y después del artículo 25, que es el artículo de igualdad, fíjense, esto no es casual. Después del artículo 25, el 26, niñas, niños y adolescentes. Porque es un grupo que requiere acciones afirmativas para poder ejercer su igualdad. Artículo 27, las mujeres, las niñas y las adolescentes. Porque sabemos que son un grupo de especial protección. Entonces, si queremos que las adolescentes sean iguales a los adolescentes, requiere, por ejemplo, específicamente el derecho a una vida libre de violencia de género, ¿cierto? Porque es un grupo de especial protección. El 28, personas con discapacidad. El 29, la neurodiversidad. El 30, las personas privadas de libertad. El 34, los pueblos indígenas. Entonces, si se fijan, se entiende entonces, y con esto quiero ir redondeando, la igualdad superada desde lo formal, se supera esta visión a la igualdad sustantiva. Y esto recae también en las personas de la diversidad sexual. ¿Cuáles son los artículos que de alguna manera inciden en la diversidad o disidencia sexual? El artículo 6, el 6.1 y 6.3 específicamente, el artículo 10, donde se refiere a familia desde sus diversas visiones, sin importar los lazos consanguíneos o filiativos, y se reconocen estas familias en el artículo 10. El artículo 64, que habla del derecho a la identidad, y el libre desarrollo de la personalidad se entiende también desde la identidad. Y se explicita que la identidad incorpora la expresión de género,
la orientación sexual, la identidad de género, y esto se constituye como un derecho. O sea, no es que la U sea buena onda y reconozca mi identidad de género no binaria, es que es un derecho constitucional. Y esto tendrá implicancia en cómo funcionan los baños, en los nombres que se le ponen a los títulos universitarios, en cómo el registro civil reconoce el sexo en la cédula de identidad o el género. Vamos a abrir discusiones sobre esto. Y finalmente el artículo 25, que es el artículo de igualdad. Quiero hacer una reflexión sobre la definición de familia. Bueno, ustedes saben que hoy día entendemos en la Constitución actual la familia, y si usted revisa las actas de la Comisión Ortúzar, se entiende la familia como la familia heteronormativa, ¿cierto? Y yo vi hace poco un estudio sobre el derecho a la vivienda en comunidad LGBT. Y me llamó la atención que mezclaran, ¿cierto?, derecho a la vivienda en comunidad LGBT. Entonces, leí el estudio. Y muy interesante cómo la política de vivienda diseña una forma de familia. No sé si ustedes conocen amigas lesbianas o amigos gays que estén buscando un departamento en el centro de Conce. Por ejemplo, porque estudian en la U y quieren arrendar. Y es curioso que todos los departamentos, o el 99% de ellos, tiene una pieza que se llama matrimonial, que tiene un baño incorporado, y otra pieza chica, con un baño periférico. Entonces, bueno, eso también supone la existencia de una familia con un matrimonio y con cabros chicos. Y pueden haber 3 habitaciones individuales con una habitación más grande, habitualmente con mayor tamaño, mayor espacio y un baño acomodado. O una cocina chica, porque en general es una persona la que cocina. Bueno, y en este estudio salía como, por ejemplo, las personas trans o mujeres lesbianas habitualmente prefieren vivir en comunidad. 3, 4, 5 personas arriendan un departamento, y ellas, por cierto, que preferirían tener varias habitaciones del mismo tamaño y una cocina más grande que permita que cocinen varias. Con este ejemplo puntual y muy doméstico, quiero transmitir cómo incluso la concepción de la familia incide no solo en el ingreso familiar de emergencia o en las políticas de salud en relación a planes, sino también políticas de vivienda, políticas de educación y cuánta cosa a usted se le ocurra. Por eso creo que hay grandes avances en materia de LGBT, diversidad sexual y género, y el que se apruebe esta Constitución nos pondrá sin duda a la vanguardia a nivel internacional en estas materias. Ahora, ¿significa esto que el 5 de septiembre vamos a ser Noruega y las personas trans van a vivir libres de violencia? Por cierto que no. Esto constituye una caja de herramientas que vamos a tener que trabajar, y los estudiantes de Derecho, que van a ser abogados en un par de años más, tendrán que ser quienes doten de contenido estos principios. Por eso es tan importante lo que se viene, porque la definición, la jurisprudencia, el cómo se entienden los conceptos y los preceptos, es materia que hay que construirla, y hay que construirla colectivamente. Muchas gracias, don Gaspar. Quisiera dar el pase a las preguntas de la audiencia en honor al tiempo. Y eso, ¿alguna duda? Este conversatorio es básicamente para eso, para resolver dudas respecto a la propuesta constitucional. ¿Micrófono? O... No, sí, no se preocupe. Bueno, estimado Gaspar, gracias por venir. Quizá el auditorio no está tan lleno, pero esperamos haber hecho buenas preguntas, quiero también contribuir en eso. El año 2017 acá estuvo el presidente de la República, somos una comunidad que es pequeña, pero que tiene muchas cosas que aportar. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Mi pregunta, quiero volver al tema del Estado regional. Yo creo que celebro el Estado regional, pero me preocupa cómo una distribución del poder, desde un Estado unitario hacia un Estado regional, convive con una concentración del poder en manos de un presidente que sigue siendo, a mi juicio, muy fuerte. Usted dijo que nos ponemos más o menos a punto con lo internacional, el tema de Estado regional, pero yo siento que seguimos un poco bajo al estándar al mantener a un presidente tan poderoso. ¿Cómo esta parte de la Constitución que distribuye poder se vincula y no choca con esta otra parte que sigue concentrando el poder? ¿Qué opina usted de eso? ¿Cómo en esta construcción del futuro también podríamos mejorar quizá el sistema presidencialista que se mantiene? ¿Usted estaría, por ejemplo, por quitarle la atribución de iniciativa exclusiva, que ahora se llama Ley de Concurrencia Presidencial, que es como lo mismo para el tema presupuestario, para que, por ejemplo, las regiones podamos definir nuestro propio presupuesto?
eso, cómo esa distribución de poder hacia las regiones no choca con la concentración del poder en manos del presidente. ¿Alguna otra duda? Tres preguntitas. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación y su interpretación de la propuesta. Y más que nada, volver al tema de salud. Y es una pregunta súper puntual. ¿Qué hacer con este Sistema Nacional de Salud y su relación con las listas de espera? Al reunir a toda la población en un solo sistema, ¿qué pasa con ello? Con la lista de espera sabemos que mientras más tiempo pasa, la persona que está esperando tiene más probabilidades de perder la vida. Entonces, eso más que nada, se va a ver una demanda completa de servicios de salud, entonces esa es la duda. Muchas gracias. Bueno, Gastón, primero agradecerte tu presencia acá. Como presidente del Centro de Alumnos es muy importante tenerte. Como dijo mi compañero, el auditorio tal vez está muy lleno, pero somos una comunidad que tiene mucho que aportar. La pregunta en concreto que te quiero hacer es sobre un tema que en los medios de comunicación se hace bastante caricatura, y que es respecto a la parte de Estado regional, en donde se señalan las llamadas unidades administrativas, que son llamadas autonomías territoriales indígenas. Respecto a este tema, me gustaría saber cuáles son las implicancias que tiene esto en la práctica, en la realidad nacional. Ya. Bien, voy a referirme primero sobre a la pregunta 1 y 3, ¿cierto? Que tiene que ver con el régimen político. Varios en la convención éramos más bien partidarios de un régimen parlamentario. No se logró. La UDI, el Partido Comunista, ¿cierto? Se unieron y finalmente mantuvimos el régimen presidencial. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cómo hacemos que este régimen presidencial no sea tan presidencial? Y hay algunas claves más o menos obvias. Una de ellas es que se le quita la iniciativa exclusiva de gasto y se deja casi, pero sí se mire, los parlamentarios igual van a poder hacer leyes con iniciativa de gasto y el presidente va a tener un periodo de 15 días para decir si pongo la firma o no la pongo. Y por eso se llama concurrencia de gasto. Hay quienes creemos que esto, por cierto, que supone riesgo o desafíos. Uno de los desafíos es que los parlamentarios van a poder presentar proyectos de gasto, pero uno de los riesgos, ¿cuál es? Es que con fines puramente electorales se podría presentar día por medio iniciativas de gasto para apuntalar al presidente, ¿cierto?, a que firme algo que quizás es popular y no es bueno. Entonces, abre un problema. Sabemos que desde la Constitución del 25, muchos presidentes pidieron la iniciativa exclusiva de gasto, que el 71 se incorporó, y ahora, ¿cierto?, se viene un poco a cambiar. Entonces, abre espacios de desafío que vamos a tener que evaluar. Otra cuestión es que las urgencias de ley, porque hoy día ustedes saben que la urgencia la pone el presidente, o sea, el presidente dice que se vote y que no se vota. Hoy día se entrega que las urgencias serán compartidas entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, de alguna manera se habilita a que puedan participar de cuestiones de gasto, se habilita a que puedan definir la urgencia, pero hay algo que ha pasado piola, y quiero referirle al artículo 264. Y es que la Constitución actual, vigente, en el artículo 63, cuando establece las materias que son de ley, la Constitución actual, la vigente, dice, solo son materias de ley, 2 puntos. Y salen las cuestiones que pueden ser materias de ley. Y eso es lo que nosotros hablamos de un dominio legal máximo. Es decir, las leyes pueden ver esto, nada más. Lo que no esté en estas leyes lo puede regular el Ejecutivo a través de su potestad reglamentaria autónoma, ¿sí?
Esto es súper jurídico. Bueno, ustedes son estudiantes de Derecho. Entonces, se establece entonces en el artículo 63 de la Constitución vigente un dominio legal máximo y eso le deja al Ejecutivo cierta potestad reglamentaria autónoma. ¿Qué propone la Constitución en el artículo 264? La propuesta. En el 264 dice, solo en virtud de una ley se puede, dos puntos. Solo en virtud de una ley. Es decir, estas cosas solo pueden ser por ley, pero usted puede hacer otras leyes si quiere de otras cosas también. Es decir, desaparece la potestad reglamentaria autónoma del presidente porque se dice que en el caso que coexista un reglamento con una ley, prevalecerá la ley. Es decir, sin quitarle atribuciones al presidente, se habilita al Congreso para que pueda resolver más cosas. ¿Sí? Y esto pasa piola, ¿cierto? Porque entre solo en virtud de una ley, solo son materias de ley, es una sutileza. Pero elimina la potestad reglamentaria autónoma, deja solo la potestad reglamentaria de ejecución al Ejecutivo y habilita al Congreso a resolver más problemas. Le da posibilidad de incidir en la urgencia y le da posibilidad de incidir en el gasto. Entonces, no es tan presidencialista. Se restringe también la capacidad de veto del presidente y la Cámara puede insistir al veto con un quórum de 4/7, al veto absoluto. Hoy día es 3/5. Entonces, y además aparece la figura del veto parcial, que presenta desafíos, pero la Cámara puede insistir al veto parcial con una mayoría simple. Entonces, sin quitarle necesariamente atribuciones al presidente, se le entrega más atribuciones a la Cámara. Y esto ayuda a compensar un poco. Pero fíjense, estamos pensando en clave actual. Pero muchas de las transferencias, de las atribuciones que hoy tiene el presidente, se transfieren o se pueden transferir a los gobiernos regionales. Y eso es un camino que irá generando que cada vez el presidente tenga menos atribuciones. Porque cuando el 2042 el gobernador del Biobío pide la transferencia de competencias relacionadas con la construcción de obras públicas y ejecutar gasto para construir puentes, poner un ejemplo, va a ser una atribución menos que va a tener el Ejecutivo. Entonces, la solicitud de transferencia de competencias desde el Ejecutivo a los gobiernos regionales irá generando necesariamente que vaya disminuyendo el presidencialismo, de facto, porque será más competencia a los gobiernos regionales. Ahora, el compañero preguntaba, bueno, ¿y cómo no correr el riesgo si todas estas cuestiones son por ley? Que finalmente no lo decían las regiones, si es lo que decía este órgano legislador. Bueno, el objeto de que sea por ley es que sea ordenado, regulado, reflexivo, y yo suscribo que está bien que sea así, pero incorporamos la necesidad del avecindamiento de los representantes de la Cámara de las Regiones a la región que representan. Entonces, ¿este órgano colegiado legislativo va a tomar las decisiones? Sí, pero esperamos que los representantes vivan en la región y que le rindan cuenta a los gobiernos regionales y que ojalá sus cabros chicos vayan al colegio en la región que representan. Entonces, de alguna manera, todas las materias que tienen que ver con transferencia de competencia a las regiones las conocerá la Cámara de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Son cosas que deben pasar por las dos cámaras y las personas de la Cámara de las Regiones deben tener residencia por 4 años en la región que buscan representar. Y bueno, esto, como les digo, será un proceso paulatino, progresivo, no será de un día para otro. Yo creo que así me puedo hacer un poco cargo de las cuestiones que se han conversado. Sobre el Sistema Nacional de Salud, no hay que usar la palabra único. No es una buena palabra. No pusimos esa palabra en el texto constitucional, de hecho. Me encargué de que no subiera esa palabra, personalmente. Porque van a seguir existiendo los prestadores privados y gente que se va a poder atender en los prestadores privados. Ahora, con cualquier constitución, en Chile siguen habiendo 450 neurólogos. Igual. Da lo mismo la constitución que tengamos. Y si el negocio de la salud privada es menos lucrativo y atractivo, ¿qué van a hacer los neurólogos de allí? ¿Van a dedicarse a hacer pan? No. Van a seguir entregando sus prestaciones. Lo importante es que esas prestaciones puedan integrarse al Sistema Nacional de Salud para que estén disponibles para quienes las requieran. Volviendo al tema inicial, el problema del sistema que tenemos hoy es que muchas veces las prestaciones las puede tomar
quien tenga la capacidad de pagarlas. Y eso le quita eficiencia al sistema, porque necesitamos que las prestaciones se entreguen en quien requiere más la prestación. Entonces, para volver un poco al tema de la pregunta, ¿vamos a eliminar la lista de espera? Y la respuesta es clara, no. No existe un país del mundo en que no haya lista de espera. No hay. Y no va a existir. Y lo siento, Chile no va a ser el primero tampoco. Lo importante es que la lista de espera sea una lista en donde atendamos primero a lo que es más urgente y después a lo que es menos. Y no primero al que tiene platita para comprarse el bono. Ese es el desafío. Ahora, ¿qué recomienda la OMS sobre el PIB en salud? Dice, oiga, por favor gaste 6% para arriba. Del 6 para arriba. La OCDE más exigente dice gaste del 9% para arriba. Estados Unidos tiene un PIB en salud como un 15, 16%. El Reino Unido como un 14, un 12. Bueno, Chile un 4 y algo. O sea, tenemos que gastar mucho más en salud. Imagínense, el piso de la OMS es 6 y nosotros estamos pasados al 4. O sea, nos falta para la OMS. Y respecto a la OCDE, tenemos que llegar hasta el 9, o sea, más que duplicar lo que gastamos en salud. Entonces la deuda es grande y Chile es un país extremadamente eficiente en materia de salud. Es un lujo que tengamos esperanza de vida de 80 años, que la mortalidad infantil y la mortalidad materna sea tan baja en un país que gasta el 4% de su porcentaje en salud. Eso en términos generales. Entonces, ¿van a desaparecer la lista de espera? No, nunca. Da lo mismo lo que hagamos. Lo importante es que la hagamos más eficiente. Y sobre las ATI, que son las autonomías territoriales indígenas, la verdad es que el desarrollo constitucional aquí es bastante genérico. Hay un artículo y dice, mire, van a existir, la ley va a ver cómo. Y yo creo que esto es una discusión que requiere, digamos, elementos técnicos, pero sabemos que existen en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá. De hecho, yo les voy a pedir que ahora tomen su celular y pongan Autonomía Indígena Canadá. Y se van a sorprender del mapa del territorio canadiense de la cantidad de autonomías indígenas que hay. Y el desafío es que tengamos una legislación que permita que ciertos aspectos, como establece el Convenio 99 de la OIT de autogobierno y autodeterminación, puedan resolverse, y a la vez que sea una progresividad suficiente que no vulnere ni altere de ninguna manera, con lo que genera preocupaciones legítimas, que tiene que ver con la integridad del Estado de Chile. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Finalizando. ¿Ya? Queremos agradecer su participación y es un honor tenerlo aquí presente. Voy a ser breve para que... Y agradecer a todos los presentes, haber asistido el día de hoy a este conversatorio. Que estas instancias se sigan repitiendo y agradecido con su participación. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, a Bernardo. Muchas gracias. Gracias. Bueno,